Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar entonces con el curso Respuesta a Incidentes y Taxonomía en Ciberseguridad de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. En este módulo vamos a hablar sobre el proceso de investigación de amenazas que debería seguir un equipo de respuesta ante incidentes. ¿Ya? El temario de hoy se compone por 4 puntos. En primer lugar, vamos a hablar sobre conceptos generales de investigación de amenazas. Después vamos a continuar indicando las funciones que debiese tener un equipo de investigación de amenazas asociado a un CSIRT o equipo de respuesta ante incidentes. Después vamos a entregar punteros sobre distintas herramientas que se puede utilizar durante el proceso de investigación de amenazas y vamos a finalizar hablando de cómo el proceso de investigación de amenazas se integra durante un incidente de ciberseguridad. ¿Ya? Eh, si bien, como ya se ha visto en otras partes de este curso, un rol importante del equipo de respuesta ante incidentes es, como dice su nombre, apoyar en la respuesta ante incidentes, también es importante prevenir incidentes y ciberataques, ¿ya? Más aún considerando que la tasa de incidentes ha ido creciendo durante los últimos años de forma bastante rápida y no necesariamente así ha ido creciendo también los equipos o el tamaño de los equipos de respuesta ante incidentes a nivel mundial, ¿ya? Este trabajo de prevención se puede ejercer desde distintos puntos de vista, no necesariamente técnicos. Vamos a enfocarnos obviamente en este curso en el punto de vista más técnico, pero cabe destacar la importancia de los procesos de concientización, es decir, de darle a conocer a la ciudadanía y a trabajadores en general los distintos riesgos y amenazas a los que se ven enfrentados al momento de utilizar herramientas digitales y cómo pueden hacer para poder prevenirlos, tanto desde el punto de vista de prácticas directamente aplicadas a ellos o configuraciones que puede tomar la institución correspondiente para limitar el impacto de este tipo de eventos, ¿ya? Por otro lado, también está el tema de la normativa. Dependiendo del país, en Chile existe la posibilidad, se pueden ir creando normas y reglamentos, tal vez que puedan partir como indicaciones, como recomendaciones, y después ir formalizándose para tomar carácter de norma, que regulen ciertas prácticas que disminuyan la probabilidad de ocurrencia de incidentes de ciberseguridad, las cuales van a estar avaladas por datos de incidentes que han ocurrido en los últimos años, en el último tiempo, en ciertos sectores económicos. ¿Ya? En tercer lugar, tenemos capacitaciones o cualquier tipo de espacio activo en el cual se le puede enseñar a la ciudadanía, a un equipo de trabajo, a tomar estas mismas prácticas, pero de forma más dirigida, con cursos en línea, cursos presenciales. El mismo curso que están tomando ustedes ahora mismo caería dentro de la categoría de capacitaciones. Y en último lugar, que no por menos, ello menos importante, pero sí lo que vamos a tratar en esta reunión, o sea, en esta charla, mejor dicho, es investigación, ¿ya? O sea, tomar todos los datos que hemos ido recopilando, que ha ido recopilando el equipo de investigación de amenazas, para establecer tendencias, para entender un poco mejor qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que podría ocurrir a futuro, establecer predicciones y según eso generar estas recomendaciones que ojalá a futuro se conviertan en normativa, ojalá a futuro aparezcan como material de concientización y que también sean parte de material de capacitación, ¿ya? Entonces, prevención, por mucho que el equipo se llame respuesta ante incidentes, es un pilar fundamental para hacer que, obviamente, disminuir el impacto económico, social, cultural, directo a las personas que tienen los incidentes de ciberseguridad, pero también para ir manejando la carga laboral de los distintos equipos de respuesta ante incidentes. Vamos a hablar de conceptos de investigación de amenazas para poder entender un poquito mejor lo que viene más adelante. Primero quiero hacer una pequeña aclaración. Si bien en la presentación nosotros nos enfocamos más en la definición de investigación de amenazas, este mismo rubro suele ser llamado en otros países, en otros lados, como inteligencia de amenazas o threat intelligence, ¿ya? Voy a utilizar ambos términos de forma intercambiable. Sin embargo, voy a hacer énfasis en el concepto de investigación, dado que el proceso que se ejecuta para poder recopilar esta información se parece bastante también a las investigaciones académicas o eh, de cualquier otro rubro que recopilan información, establecen hipótesis, validan la hipótesis, después sacan conclusiones y obtienen resultados, ¿ya? Pero ambos términos, si ustedes buscan literatura de otros lados, pueden usarlo por lo menos para este contexto de forma intercambiable. En el proceso de investigación de amenazas, nuestro objetivo es comprender el panorama de amenazas de nuestra región a partir de información de incidentes de ciberseguridad y ciberataques recopilada tanto de forma interna como externa, ¿ya? Cuando entendemos
o cuando hablamos de comprender el panorama de amenazas de nuestra región, estamos hablando de entender cuáles son los riesgos, ojalá segmentados también por distintas industrias, sectores económicos, tipos de empresas, tipos de tecnologías utilizadas, para saber a qué nos estamos enfrentando, a qué nos estamos exponiendo en este mismo momento, y según eso tomar las medidas correspondientes para disminuir el riesgo de seguir expuestos a esto, ¿ya? Pero para poder tener ese entendimiento necesitamos contar con información sobre lo que está pasando o lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, lo que ha ocurrido previamente al momento en el que estamos investigando, ya que queremos entender el cómo y el porqué de la ocurrencia de incidentes y ciberataques, ¿ya? O sea, una vez que entendamos qué técnicas usaron, qué tácticas usaron, por dónde entraron, herramientas, etcétera, y qué fue lo que motivó ese ciberataque, podemos empezar a tomar medidas para disminuir, por ejemplo, los puntos de entrada, parchar herramientas que son más conocidas por distintos autores de amenaza o publicar tal vez menos información que haga menos atractivo para un ciberdelincuente el ataque o el ingreso a cierto sistema, ¿ya? Siempre con el objetivo de disminuir la probabilidad de ocurrencia de estos mismos en el futuro, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de lo que son los ciclos de inteligencia o inteligencia en términos como generales, no solamente aplicados a ciberinteligencia, podemos encontrar las siguientes definiciones, ¿ya? Cuando uno inicia un proceso como de inteligencia, uno cuenta con un entorno operacional o un universo de datos que pueden estar o pueden no estar estructurados, el cual debe ser recopilado por la agencia que va, o el equipo que va a empezar a hacer inteligencia sobre un tema, para poder contar con ellos en un sistema perdurable, persistente, en control del mismo equipo, ¿ya? Entonces, el primer paso para poder partir con un sistema de inteligencia es recolectar estos datos del entorno operacional o del espacio en el cual se mueven los mismos y almacenarlos en formato ya datos, por lo menos según esta terminología, los cuales pueden o no pueden estar estructurados o podrían tener estructuras distintas dependiendo de la fuente de la cual estos se obtuvieron, ¿ya? Una vez que uno realiza esta recolección, es importante poder hacer una especie de procesamiento, explotación de estos datos para poder tenerlos estructurados, normalizados, homologados, con las fuentes enlazadas, con un nivel tal vez de confiabilidad dependiendo de la fuente bien definido para cada dato. Y un dato ya con más sentido lo vamos a llamar, por lo menos en este contexto, información, ¿ya? Se transforma en información una vez que lo pasamos por esta como lente, si es que hacemos un poco la analogía que aparece en la diapositiva de enfocar un rayo de luz que parte bastante amplio y después pasa por hartas lupas o lentes para ir enfocándose hasta llegar a algo bastante preciso y con mayor valor, que vendría siendo inteligencia. Entonces, después de pasar de entorno operacional, que es el caso más expandido, pasamos a datos, una vez que los recolectamos, y con procesamiento pasamos a algo un poco más depurado, más procesado, que sería información, ¿ya? La información suele estar bien estructurada, suele estar tal vez guardada en una base de datos, con campos uniformes, suele estar limpia de algún componente que no sea tan confiable, que no esté estructurado. Suele ser mucho más útil para poder establecer conclusiones, ¿ya? Entonces, una vez que contamos con esta información, podemos empezar a pasar por un proceso de producción y análisis que nos va a permitir interpretarla, entenderla, darle sentido, revisarla en términos históricos. Y una vez que tengamos esto ya realizado, tanto con herramientas automáticas como utilizando inteligencia humana en el sentido de poder establecer conclusiones, vamos a llegar a lo que se conoce como inteligencia, a un producto mucho más específico, mucho más elaborado, con un nivel de confiabilidad bastante alto, pero que nos va a permitir predecir en cierto sentido lo que podría llegar a pasar a futuro en cierto sector, ¿ya? El proceso de investigación de amenazas o inteligencia de amenazas también es un proceso cíclico, como muchos procesos de mejora continua que existen en muchos distintos como rubros profesionales. En este caso específico, el proceso se compone por las siguientes etapas. Primero que todo, se define qué es lo que se quiere investigar, en qué dirección se quiere llevar la investigación, qué plazos vamos a tomar para poder hacerla, y todo esto ocurre en la etapa que se ve en el diagrama de planificación y dirección, ¿ya? Una vez que tenemos claro lo que queremos hacer, cuánto nos vamos a demorar, cuánto tiempo vamos a invertir en poder conseguir esta información,
nosotros pasamos por el proceso de recolección, que fue justamente lo que vimos en el diagrama anterior. O sea, decidimos desde dónde vamos a buscar esta información, o estos datos en realidad, porque todavía no tienen sentido, y cómo vamos a hacer para poder descargarlos y poder importarlos tal vez en algún repositorio interno. ¿Ya? Esto puede ser de forma tanto automática como manual. A medida va profesionalizándose el trabajo de un equipo, lo vamos a ir haciendo cada vez de forma más automática, obviamente, pero en procesos iniciales probablemente va a haber harta recolección de tipo manual, ¿ya? En muchos casos también esta recolección tal vez no es directamente realizada por nuestro equipo, puede que sea realizada por un equipo externo a través de una fuente de información o de datos pagada o privada de algún proveedor. El nivel de procesamiento, o sea, el nivel de claridad, de confiabilidad va obviamente a afectar directamente el precio, pero ahí podemos utilizar también fuentes tal vez no públicas, pero sí a disposición, perdón, de la institución para poder empezar a contar con este conjunto de datos que vamos a posteriormente analizar, ¿ya? Entonces, siguiendo obviamente ahí el proceso que ya mencionamos antes, tenemos el procesamiento y explotación, que es tomar todos estos datos y transformarlos en concretamente información, es decir, darle algún sentido, darle algún tipo de estructura, y ya pasamos después al análisis y producción, donde tanto personas como algoritmos automáticos, siempre con apoyo de la tecnología que sea más útil en ese momento, nos puede generar ya este producto que es inteligencia, ¿ya? Teniendo ya la inteligencia o teniendo ya la predicción, las medidas que queremos tomar, todo lo que tiene que ver con cómo hacemos para prevenir incidentes, quedaría la fase de diseminación e integración, ¿ya? Cuando hablamos de diseminación estamos hablando de compartir esta información con otros entes que puedan estar afectados directa o indirectamente para que puedan tomar las medidas correspondientes y puedan evitar que este tipo de problemas que nosotros estamos prediciendo o estamos en la impresión de que podrían ocurrir en el futuro ocurran. Entonces se entrega esa información con las recomendaciones para que tomen las medidas correspondientes. Y cuando hablamos de integración también es el proceso que tienen las instituciones al otro lado, que reciben esta información y que toman estos datos ya procesados, esta inteligencia, de tal forma de poder integrarla en sus procesos, ¿ya? Durante todo este proceso que acabamos de mencionar, tiene que haber una evaluación continua que nos permita determinar si las etapas que estamos ejecutando están teniendo sentido, están siendo efectivas, si es que hay algo que podamos mejorar, algo que tal vez podamos hacer de forma más eficiente, más rápida, ampliar tal vez el espectro de dónde revisar información, de cómo procesarla, en qué formato, qué tipo de conclusiones llegar y obviamente ir evaluando constantemente si las predicciones que estamos haciendo ocurren. O sea, si es que hay tendencias, tal vez no específicamente en nuestro sector, suponiendo obviamente que se tomaron las medidas mitigatorias correspondientes y que logramos evitar que algo ocurriera de tal vez más grave, pero podemos ir viendo otros países, tal vez industrias que no reciben la información o que no aplicaron la información, si es que efectivamente están siendo más expuestas a este tipo de riesgo, para ir viendo si este mismo proceso tiene el impacto que estamos buscando que tenga y hacer todas las correcciones correspondientes para poder ir mejorando, ¿ya? Entonces, con esas dos imágenes, gráficos, diapositivas, ya quedamos bastante claros en cómo vamos a hacer para ir trabajando continuamente en entender mucho mejor qué es lo que está pasando en términos de amenazas de ciberseguridad y qué tenemos que hacer para evitar que éstas se concreticen en nuestro espacio de interés. En el caso, por ejemplo, de un CSIC nacional, podría ser su país, un CSIC sectorial, el sector en el que está trabajando, alguna organización internacional, la región completa que representan sus miembros. Entonces, ahí vamos a ir acotando obviamente el espacio de interés, informándonos obviamente también de lo que está pasando en otros espacios que tal vez no son directamente relacionados con nosotros, pero que podrían ayudarnos a tener un mejor entendimiento de cuál es el panorama mundial relacionado con amenazas de ciberseguridad, ¿ya? Vamos a pasar ahora a hablar de las funciones que debería tener un equipo de investigación de amenazas al momento de operar, ¿ya? Estas funciones van desde el punto de vista de cuáles son las capacidades internas que nos pueden dar mayor alcance y mayor independencia para poder trabajar de esta forma sin preocuparse tanto, tal vez, en muchos casos, probablemente si ustedes están leyendo esto, de contar con un presupuesto infinito. Pero en muchos casos, las herramientas de ciberseguridad que se suelen sugerir para protección de recursos de instituciones varias suelen ser bastante caras.
Entonces, lo que vamos nosotros a proponer ahora en esta estructura de funciones es una forma en la cual este mismo como conocimiento de cómo ir entendiendo las amenazas, cómo ir clasificándolas, procesándolas, definiendo patrones a futuro, pueda quedar dentro de la institución y no tenga que siempre dependerse de algún tipo de fuente externa que ya tenga esta información procesada y tengamos que simplemente interpretarla, ¿ya? Entonces, para poder generar un músculo de predicción interno dentro de una institución tipo respuesta incidente, vamos a tener que contar con los siguientes perfiles, ¿ya? Primero que todo, consideramos que un perfil súper importante es el de administración de infraestructura, es decir, poder contar con la capacidad interna de manejar grandes volúmenes de datos, de poder manejar bases de datos de distintos tipos, relacionales, no relacionales, con distintas tecnologías, dependiendo obviamente ahí del tipo de información que queremos empezar a clasificar, ¿ya? También es necesario poder contar con la administración interna de servidores. Esto puede ser on-premise, puede ser cloud, puede ser un servicio externo, pero es necesario contar con la capacidad de escalar máquinas, de poder aumentar el espacio de almacenamiento en caso de que vayamos recibiendo muchos más datos, de poder ir optimizando también cómo guardar esta información dentro de estos servidores para que también este aumento de capacidades que queremos ir desarrollando del tiempo, de poder ir guardando y procesando cada vez más datos, información para generar cada vez más inteligencia, se puede hacer de forma sustentable en el tiempo, ¿ya? Entonces, consideramos que es bastante necesario poder contar con un perfil de administración de infraestructura dentro de un equipo que va a apoyar lo que es investigación de amenazas, ¿ya? También las habilidades en desarrollo de software y scripting son bastante útiles al momento de pasar por los distintos pasos del proceso de inteligencia, ya que nos van a permitir interoperar información, recopilar información de forma automática cada vez más rápido y también mantener distintos tipos de plataformas que nos pueden ayudar después a la diseminación de información. Por ejemplo, lo que son los MISP, estas herramientas para intercambio de indicadores de compromiso, pueden ser mantenidos por un equipo de tanto administración de infraestructura como desarrollo de software que pueda ir complementando las herramientas de intercambio de indicadores de compromiso para que esta información llegue de forma más expedita y validada a los distintos interesados con los cuales estamos conectados, ¿ya? Entonces, tener las capacidades de desarrollo, de levantar plataformas internas, de generar scripts que puedan ir conectando estas distintas plataformas, de probar tal vez plataformas que ya existen de código abierto o con alternativas para uso gratuito, nos va a ayudar a que el flujo completo de inteligencia no se vea detenido por procesamiento manual, por la necesidad de contar con una gran cantidad de personas que simplemente ingresen datos, digiten datos, descarguen PDF, etcétera, ¿ya? Entonces, por ese lado, sí o sí es súper útil contar con una capa de apoyo, tanto en términos de infraestructura como en términos de desarrollo de software, ¿ya? Y ahora voy a hablar de los dos perfiles, tal vez más reconocidos y más como lógicos dentro de un equipo de ciberseguridad, que serían perfiles ya más orientados a ciberseguridad, como por ejemplo uno de threat hunting, análisis de amenaza, y otro de análisis y procesamiento de datos, ¿ya? Desde el punto de vista de análisis de amenazas, vamos a entender todo lo que tiene que ver con poder comprender las distintas señales y los distintos patrones que van ejecutando los actores de amenaza y poder darles un sentido, poder generar una especie de historia y poder levantar recomendaciones que ayuden a que este tipo de debilidades, vulnerabilidades, dejen de ser aprovechadas en el futuro a partir de mitigación, ¿ya? Estas personas van a ejecutar en conjunto también con un equipo que debe tener un conocimiento un poco mayor de análisis y procesamiento de datos, funciones proactivas y funciones reactivas, ¿ya? Antes de hablar de las funciones, queda definir al perfil de análisis y procesamiento de datos. Este es un perfil que tiene que tener conocimientos base de ciberseguridad para saber también qué datos ver, cómo verlos, de dónde obtenerlos, pero también tiene que requerir capacidades de poder entender la información que está recibiendo, de poder clasificarla tanto en fase positivo, fase negativo, de generar una historia básicamente a partir de todos estos datos que están siendo recopilados por los scripts que desarrolla el equipo de desarrollo de software y que son ingestados en bases de datos manejadas por infraestructura, ¿ya? Estos dos perfiles, entonces, como dijimos, van a tener funciones proactivas. Por ejemplo,
recolección y análisis de fuentes públicas, definir qué tipo de fuentes son más o menos confiables, cómo nos conectamos, cómo hacemos para poder traer este tipo de información o de datos, mejor dicho, de forma continua, consistente, clasificar, validar incidentes también. El equipo de respuesta a incidentes va a contar con una fuente de información interna que son los incidentes que se les reportan directamente, y esto la idea es poder clasificarlo, poder validarlo, poder determinar si es que efectivamente fue el incidente que la víctima o que la institución que fue afectada considera que ocurrió, y poder catalogarlo básicamente en alguna categoría internalizada. Nosotros, por ejemplo, en la Agencia de Ciberseguridad contamos con cierta taxonomía o categorías, las cuales se tratan dentro de este curso, para poder generar después posteriormente también alertas e informes que lleguen directamente a las instituciones que podrían llegar a ser afectadas y que tienen que aplicar acciones proactivas para evitar que este actor de amenaza, tal vez que se está viendo muy activo en cierto sector, los busque como un objetivo interesante, ¿ya? Todo eso es proactivo, todo eso ocurre antes de la ocurrencia de un incidente. Pero es importante porque si no ejecutamos estas acciones, no vamos a poder prevenir los incidentes, ¿ya? Y lo segundo también, que es lo que puede aportar un equipo de investigación de amenazas dentro de un equipo de respuesta ante incidentes, son las funciones reactivas, que tienen que ver ya cuando ocurrió un incidente, cuando ya una institución es afectada, en menor o mayor medida. Y en ese sentido, lo vamos a ver un poquito más adelante, están funciones como por ejemplo el análisis forense, o sea, entender cómo fue que el actor de amenaza logró ingresar a la infraestructura de la institución afectada, qué técnica usó, qué táctica usó, qué herramientas usó, si se basó en algún tipo de vulnerabilidad. Todo esto también para ir clasificando, ir entendiendo un poco mejor qué actor de amenaza es, si es que está relacionado con otro incidente. Análisis de malware también, todo lo que tiene que ver con ingeniería reversa, ejecución dinámica y estática, o sea, ejecución dinámica de código, análisis estático, para entender también los distintos programas o artefactos que utilizan los atacantes, cómo fueron programados, si es que fueron proporcionados por algún ente externo, si es que están tomando ciertas medidas como mitigatorias de ciertas detecciones que uno podría estar implementando en su momento, para ir viendo también cuál es el estado del arte en términos de ataques de los distintos actores de amenaza que nos preocupan, ¿ya? Y también es importante dentro de funciones reactivas lo que es el procesamiento de logs y eventos del sistema, es decir, poder conectarse a los distintos mecanismos de monitoreo con los que contaba, esperemos, la institución afectada, para poder extraer de esa información respuestas a estas preguntas que planteamos originalmente. ¿Cómo ingresó? ¿Por qué ingresó? ¿Qué fue lo que utilizó para ingresar? ¿A qué hora? Si es que partió con este ataque hace un día, 2 días, un mes, 2 meses. Todo esto de nuevo para poder entregar recomendaciones cada vez más precisas de qué es lo que hay que hacer para evitar que esto ocurra de la misma forma a futuro, ¿ya? Y con respecto a entregables, entonces, ¿qué cosas se espera que un equipo de investigación de amenazas pueda entregar tanto a las instituciones afectadas como a la ciudadanía o a su grupo de interés? Por un lado están todo lo que son los informes de inteligencia, los cuales pueden tener distintos niveles de confidencialidad, dependiendo obviamente de el nivel de confianza que tengamos con la institución a la que se lo vamos a entregar. Deberían de existir informes de inteligencia públicos que puedan ser accesibles por toda la ciudadanía, probablemente también por los adversarios, pero la información que van a contener estos informes es información que no se considera de riesgo para seguir previniendo incidentes, para seguir evitando que sigan ocurriendo estas situaciones, ¿ya? Y también van a haber informes de inteligencia con un nivel de confidencialidad mucho más alto, con más detalle, tal vez con suposiciones un poco más arriesgadas, orientados directamente a instituciones que trabajan a la par o dentro de los mismos servicios que la que está generando el reporte, ¿ya? Ahí uno tiene que ir definiendo los distintos TLPs o niveles de confiabilidad que le va a entregar la información que está entregando, ¿ya? También buenas prácticas y normas técnicas, lo mencionamos al inicio de esta charla. Es importante que a partir de toda esta información o datos o inteligencia que vamos generando ya a medida vamos recopilando más información, generando más ciclos de inteligencia, pueda ser transformada en buenas prácticas, o sea, en manuales, guías, módulos de clases online, por ejemplo, para recomendar a las instituciones que podrían ser afectadas qué tienen que hacer para evitar ser la próxima víctima importante de algún tipo de ransomware o cualquier otro tipo de ataque, ¿ya? Y a medida de estas prácticas, buenas prácticas se van socializando, se van internalizando de parte de las instituciones, esto puede derivar en una especie de norma técnica, es decir, algo que tiene que ser aplicado en cierto sector económico o en cierto país,
y que en caso de no ser aplicado podría determinar en multas, obviamente previa validación de que la buena práctica está ayudando a que el comportamiento riesgoso no se transforme en un incidente de ciberseguridad. También tenemos indicadores de compromiso, intercambio de indicadores de compromiso. A partir de todo este proceso de investigación, tanto externo como interno, del mismo intercambio de información que hay entre distintos como equipos de inteligencia de amenaza, se desarrolla un proceso de intercambio de indicadores de compromiso. Un indicador de compromiso, como también se ve en el curso, es un valor que permite calificar, que permite determinar con cierta certeza que estamos siendo afectados por algún tipo de actor de amenaza o cierta vulnerabilidad fue explotada o cierta habilidad ya fue observada. Entonces, el poder entregar esta información a otras comunidades que podrían ser afectadas les va a permitir detectarla activamente con herramientas internas y en caso de notar alguno de estos síntomas, alguno de estos valores tipo hatch o técnicas de alguna matriz de comportamiento de indicación perdón, de actores de amenaza, en ese caso vamos a poder actuar preventivamente lo antes posible antes de que un incidente se convierta, o sea, antes de que un acceso no autorizado se convierta en un incidente de efecto significativo, ¿ya? Y por último, contamos también con lo que son las alertas dirigidas, es decir, poder entregar a las instituciones que están siendo como soportadas por ciertos CSIRT o equipos de respuesta ante incidentes, recomendaciones dirigidas y muy específicas debido a que están en cierto sector, utilizan ciertas tecnologías o se ha notado cierto comportamiento que indica que podría ser una próxima víctima, ¿ya? Lo bueno de las alertas dirigidas es que permite focalizar el esfuerzo de qué es lo más urgente, lo más importante de hacer para poder prevenir este tipo de incidentes, en vez de enviar alertas masivas a todo el mundo y que debido a la cantidad de alertas nadie sepa por dónde partir, ¿ya? Entonces, más que desde el punto de vista de confidencialidad, si bien en algunos casos ese sí es un motivo para enviar alertas dirigidas un poco más cerradas, nos ayuda a priorizar qué tipo de protecciones queremos tomar, qué tipo de resguardos vamos a considerar para evitar ser la próxima víctima de algún actor de amenaza que se ve activo en la zona o en cierto sector económico, ¿ya? Ahora vamos a hablar de forma bastante transversal de distintas herramientas que se podrían utilizar en procesos de investigación de amenaza, por lo menos para lo que es partir. A medida que uno va madurando, va evolucionando, parte de estas herramientas puede que queden un poco chicas o puede que se puedan ir integrando con otras mismas herramientas que pueden ser libres, pueden ser pagadas, etcétera. Vamos a mencionar algunas en las cuales ha habido experiencia, por lo menos tanto de instituciones como afectadas por incidentes, como también de equipos de respuesta ante incidentes al momento de procesar esta situación, ¿ya? Por ejemplo, vamos a contar con marcos de trabajo, definiciones comunes, ¿ya? O sea, distintas categorizaciones que como sociedad o como grupo de ciberseguridad, comunidad de ciberseguridad, acordamos al momento de clasificar vulnerabilidades, debilidades, impactos, formas de actuar de distintos grupos de amenaza, ¿ya? Una de ellas es EPSS, que es un sistema de puntaje que nos permite calificar la probabilidad de que cierta vulnerabilidad sea explotada de aquí a pocos días, un mes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la gracia de PSS es que es un número que se obtiene o que genera una institución, en este caso FIRST, que es un conglomerado de equipos de participantes a nivel mundial, y que nos permite priorizar de distintas vulnerabilidades que van apareciendo. Todos los días uno se entera de distintas vulnerabilidades por su CVE, lo vamos a mencionar un poquito más adelante, y no sabemos en cuál enfocarnos, cuál hay que parchar primero. EPSS, a partir de datos históricos, nos permite establecer una priorización que es mucho más efectiva que simplemente, por ejemplo, clasificar por CVSS, ¿ya? Antes de hablar de CVSS, que también está en la lista, voy a hablar de los CVE mejor. CVE son códigos que permiten clasificar vulnerabilidades, es decir, problemas específicos en aplicaciones específicas que dañan o que vulneran o que transgreden las propiedades de seguridad que queremos proteger estos sistemas, confidencialidad, integridad, disponibilidad, y que una vez que son detectados se les asigna este código centralizado para poder identificar efectivamente que ese problema específico tiene un nombre y poder citarlo en otros lados y poder asociar un parche, poder asociar una versión, por ejemplo, de software, de tal forma de poder validar una vez que este problema ha sido mitigado, que fue efectivamente mitigado, por ejemplo, a través de una actualización, a través de un cambio de configuración, etc., ¿ya? Entonces tenemos el código de la vulnerabilidad,
Tenemos una forma de puntuarlo según su probabilidad de ocurrencia, que vendría siendo el PCS. Tenemos también una forma de puntuarlo según un criterio que intenta ser un poco más objetivo de numéricamente determinar qué es lo peor que se puede llegar a hacer con esta vulnerabilidad, ¿ya? Y a ese código se le llama CVSS, y es un número que se ha utilizado ampliamente durante bastantes años para intentar priorizar ciertas vulnerabilidades. Sin embargo, el contexto de cómo este número puede ser más o menos impactante va variando dependiendo de la institución. Entonces, incluso va variando en el sentido de que muchas veces puede que el puntaje del CVSS sea súper alto, en el sentido de que es una vulnerabilidad súper crítica, pero que la probabilidad de que un atacante lo utilice, ya sea por su dificultad de explotación, ya sea por que no existe ningún atacante activo en este momento, tal vez que sea muy experto en esa tecnología, puede ser bastante distinto. Entonces, la idea es combinar o utilizar para ponderar este tipo de situaciones, que es lo que parcho primero, tanto EPSS como también información de CVSS, para que cada institución defina si es que corresponde o no corresponde priorizar cierta vulnerabilidad o no al momento de querer hacer ciertos parchados, ¿ya? Y también contamos con otra definición llamada CWE o CWE, que es una lista de debilidades asociadas a software, o sea, una categorización hecha en términos generales de problemas comunes que suelen ocurrir en aplicaciones de software, incluso en hardware en algunos casos, y que pueden estar asociadas a uno más CVEs. ¿Ya? CVE es el caso concreto de una debilidad explotada dentro de un software específico en cierta versión. Un CWE es un patrón repetido en términos de diseño y desarrollo de software que suele derivar y suele transformarse en vulnerabilidad en caso de que se encuentre una forma de explotarlo, ¿ya? Entonces, ya definimos 4 conceptos que suelen utilizarse bastante dentro de equipos de investigación de amenazas para poder hablar un mismo lenguaje, para poder priorizar de mejor forma también las distintas tareas que se van a ejecutar. Y un quinto concepto también es lo que es la matriz Attack de Mitre, que es una forma de definir comportamientos de actores de amenaza a partir de las distintas tácticas, técnicas y procedimientos que estas entidades aplican al momento de ejecutar un ataque un poco más sofisticado. O sea, para que un atacante tenga éxito, tiene que primero saber cosas de su víctima, hacer un reconocimiento, por ejemplo, tiene que poder generar una acción inicial, tiene que poder generar algún tipo de movimiento lateral entre el primer acceso y sistemas que tengan más privilegios, que tengan más datos, etcétera. Entonces, todo esto es clasificado en distintas tácticas dentro de la matriz Mitre, y para cada táctica se definen distintas técnicas, que son acciones más o menos estandarizadas que puede usar un atacante para poder lograr sus objetivos a partir de la táctica definida, ¿ya? Y como los atacantes en general suelen optimizar el éxito de sus ataques especializándose en ciertos software, en ciertas formas de entrar, ciertas formas de reconocer, ciertas formas de explotar y generar algún tipo de rédito económico de su actividad, a partir de las técnicas que utilicen, vamos a poder definir también y reconocer a los atacantes. Las técnicas van a ser una especie de huella digital que nos van a permitir tanto reconocer comportamiento durante un ataque como posterior al ataque para poder hacer algún tipo de atribución a actor de amenaza, ¿ya? Entonces, todo lo que comenté recién cae dentro de la categoría de definiciones comunes o de conceptos que es bueno que un equipo de investigación de amenazas conozca al momento de realizar estas investigaciones para poder hablar un mismo idioma y para poder compartir esta información también con especialistas de otras instituciones que la entiendan a la primera sin tener que colocar un glosario de definiciones obligatorio de 10 páginas al inicio de cada informe. Otro elemento que hay que tener en consideración para poder trabajar en un equipo de investigación de amenazas son las herramientas open source, las cuales pueden facilitar bastante el inicio de operaciones de este equipo, tanto de almacenamiento de información como su procesamiento y también su recolección, ¿ya? Nosotros vamos a mencionar acá 3 tipos de herramientas que nos podrían servir para esto. Existen muchas más, obviamente, pero no nos da tiempo, vamos a enfocarnos en esta. Por un lado tenemos lo que es, por ejemplo, OpenCTI, que es un software de código abierto, que también tiene una versión pagada con algunas funcionalidades adicionales, pero la versión de código abierto y gratuita es bastante completa. En esta plataforma vamos a poder guardar todos los datos, toda la información que vayamos recopilando de distintos incidentes, tanto de fuentes internas como fuentes externas, asignándoles un nivel de confiabilidad, asignándoles un proveedor de este mismo dato y cada vez que detectemos ciertos patrones con respecto a estas fuentes, o sea, que se repite, por ejemplo, que en distintos incidentes siempre hay un TLD de cierto país o de cierta organización, o que siempre hay un intento de acceso con fuerza bruta a algún tipo de firewall, por ejemplo, a través de credenciales filtradas o credenciales por defecto. Si vemos esto en 4, 5, 6 incidentes, OpenCTI nos va a permitir detectar este tipo de patrones
antes de, o sea, a medida vayamos trabajando con en la ingesta de esta información. Y esto nos va a permitir también generar buenas recomendaciones a futuro en las cuales vamos a poder respaldar con datos que la mayor cantidad de incidentes, por ejemplo, en nuestro sector, se producen a partir de filtraciones de credenciales con infostealers, por dar un ejemplo, ¿ya? Eso puede transformarse después, como dijimos antes, en una buena práctica y más adelante en una norma. O sea, las medidas para evitar que infostealers afecten a una institución se pueden transformar en buenas prácticas y posteriormente en normas, ¿ya? Otro tipo de herramienta que se podría utilizar también para recopilar e intercambiar información de este estilo son los MISP, que es una herramienta de código abierto también desarrollada inicialmente por el CSIC de Luxemburgo y que se utiliza en varios países, en varias organizaciones tanto públicas como privadas, para poder hacer intercambio de estos indicadores de compromiso que mencionamos antes, que son estos valores que nos permiten detectar preventivamente que podríamos estar siendo víctimas de algún atacante ya reconocido, ¿ya? Entonces, levantar estas herramientas en nuestro equipo de respuesta a incidentes nos van a permitir conectarnos tal vez con las entidades a las cuales servimos, a las cuales apoyamos, entidades que van a poder recibir en tiempo real esta información y van a poder aplicarla directamente, por ejemplo, a su firewall o a otras herramientas de seguridad para poder detectar automáticamente estos indicadores, ¿ya? También existen herramientas de escaneo, tanto activo como pasivo, fuentes también de escaneo activo como pasivo. No menciono mucho acá fuentes, pero desde el punto de vista de herramientas, tenemos algunas como Nuclei, por ejemplo, que se podrían utilizar para realizar escaneos de vulnerabilidades en distintas aplicaciones de forma proactiva, que nosotros creemos que podrían ser afectadas debido a que ya hemos recibido alertas o a partir de la información que recolectamos, hemos visto casos en los cuales estas mismas aplicaciones son explotadas en otros países. Entonces podemos usar Nuclei como herramienta para poder, a partir de algún tipo de prueba de concepto, algún tipo de escaneo bastante no intrusivo, detectar si es que somos vulnerables o si nuestro grupo de interés es vulnerable a alguna de estas vulnerabilidades explotadas activamente en otro lado, ¿ya? Y para poder integrar toda esta información, nosotros también podemos utilizar herramientas de código abierto, tanto lenguajes de programación como herramientas un poco más que requieren menos capacidad de desarrollo, que nos van a permitir integrar estas distintas fuentes, recopilar información automáticamente, guardar esa información y también distribuirla y notificarla al equipo interno, ¿ya? Acá yo voy a hablar de 4 herramientas que, por ejemplo, se podría utilizar en un equipo como podría ser el CSIC Nacional, ¿ya? Por un lado están herramientas tipo automatizadores. Acá tenemos N8N, que es una herramienta también de código abierto que permite conectar distintas fuentes, distintas señales, herramientas, redes sociales, aplicaciones de mensajería, tanto en términos de entrada, que gatillan ciertos procesos, como en términos de salida. Ejecutan procesamiento sobre esos datos, sobre esas alertas, sobre esas notificaciones, y después pueden mandar mensajes, por ejemplo, de alerta a un chat en Telegram, a un chat en Zulip. Vamos a hablar un ratito más que es Zulip, pero cualquier plataforma de mensajería que podría utilizar la institución, ¿ya? Afortunadamente, de hecho, N tiene un plan gratuito, un plan de open source. Entonces, una institución que quiera partir con esto y que tenga capacidades de infraestructura y de desarrollo o de manejar aplicaciones autohospedadas, podría levantar esta herramienta para, por ejemplo, cada vez que aparece una publicación en el sitio del CSIC Nacional, esta publicación se reenvía a un canal de Telegram, ¿ya? Esa es una forma de poder usar esta herramienta. Lenguajes de programación también son súper útiles para poder hacer estas integraciones. Python, por ejemplo, nos sirve para poder conectarnos a APIs de MISP, de OpenCTI, otro tipo de herramientas, y poder ejecutar procesos de forma automática o poder recolectar información de estas herramientas y poder mandarla a otros lados. Sin embargo, este tipo de lenguajes requieren igual capacidad de programación o capacidad de desarrollo de software. En cierto sentido, esto puede ser facilitado un poco en el uso tal vez de LLM o herramientas de IA para generar código base o una especie como de propuesta de código que nos puede ayudar a integrar cosas. Sí, es verdad. Sin embargo, la recomendación, por lo menos del CSIC Nacional, es no utilizar este tipo de código autogenerado que tal vez no ha sido vetado o revisado por alguien que tenga experiencia de desarrollo en sistemas expuestos al público, porque existen casos en los cuales este código podría contar con ciertas vulnerabilidades fácilmente explotables por un atacante. Entonces, en caso de utilizar este tipo de herramientas para poder complementar en la integración de los sistemas, ojalá sea en infraestructura completamente protegida o en alguna intranet súper limitada, súper restringida solamente a desarrolladores y administradores de sistemas, ¿ya? Otro tipo de herramienta también que se puede utilizar, por ejemplo, es Zulip, que en este caso es una especie de Slack open source, que un equipo de investigación de masas podría utilizar para
evitar, o sea, no para evitar, para recibir, por ejemplo, información en tiempo real de escaneos que se realizan automáticamente, de alertas que se publican tal vez en sitios externos, de tal forma de tener en un solo lugar toda esta documentación o todas estas alertas en tiempo real, ¿ya? También en esa misma plataforma se pueden desarrollar discusiones, conversaciones relacionadas con distintos actores de amenaza. Entonces sirve como una especie de fuente de información semiasíncrona, semisíncrona, con algunas características de chat en tiempo real, pero también características de foro, de discusión, como por ejemplo los foros que hay en Internet, siempre en un contexto mucho más privado, dado que requiere una cuenta de usuario para ser utilizado, ¿ya? Zulip también es una herramienta que cuenta con una versión gratuita para equipos pequeños y con versiones pagadas que cuentan con funcionalidades adicionales, como notificaciones para más de 10 usuarios, por ejemplo, u otro tipo de soporte, ¿ya? Esa puede ser también una alternativa. También puede ser un bot de Telegram, por ejemplo, una API usando la API de bots, lo que a ustedes les convenga o les sirva más para su propósito. Con respecto a bases de datos, obviamente ahí uno no puede dejar de hablar de motores de base de datos relacionales tradicionales como MySQL, MariaDB, Postgres, y no relacionales como MongoDB u otras que nos puedan servir también para guardar información que vamos recopilando. Postgres específicamente es bastante robusto, bastante útil, bastante eficiente y puede servir también para guardar datos mucho más estructurados, ¿ya? Para finalizar entonces este módulo o esta sección dentro del módulo, vamos a hablar sobre cómo opera un equipo de investigación de amenazas durante un incidente de ciberseguridad, ¿ya? Primero vamos a recordar un poquito cómo es un proceso de respuesta a incidentes. Esto se ha mostrado en charlas de la agencia en el pasado, pero también es parte de este curso, así que pueden revisarlo también ahí si es que desean más adelante, pero voy a hablar de dos de estas 4 etapas del proceso de respuesta ante incidente, ¿ya? Como bien saben, el proceso se compone de 4 etapas: contener, evitar que el incidente siga expandiéndose o que el atacante siga afectando más máquinas, que el daño producido por este ataque sea mayor al que es ahora mismo; erradicar, que es deshacer todo tipo de intervención que haya hecho el atacante al momento de ingresar y de generar el daño que generó para que no pueda ejecutar ese mismo daño en el futuro; recuperar, que es buscar información a partir de respaldos, de otras fuentes, para lo antes posible poder operar nuevamente como operábamos antes del incidente; y lecciones aprendidas, que es todo lo que entendimos de este incidente que podemos cambiar en términos de qué es lo que vamos a hacer al momento de trabajar con datos, con infraestructura, proteger nuestra red perimetral y transformar eso obviamente en políticas internas, en medidas concretas que eviten que esto ocurra de esta misma forma a futuro. Y desde el punto de vista del CSIRT, del sector económico o del CSIRT que apoyó ese incidente, cómo puede transformar esto en buenas prácticas, cómo puede transformar estas lecciones aprendidas en normas a futuro, ¿ya? De estos 4 elementos, hay 2 que nos importan mucho más desde el punto de vista de investigación de amenazas: lo que es erradicar, dado que para poder erradicar completamente y estar seguros que erradicamos cierta amenaza, necesitamos saber cómo ingresó, qué fue lo que pasó, ¿ya? Si no sabemos qué fue lo que pasó, o no tenemos certeza de que lo más probable es que haya ingresado el atacante por este lado, por ejemplo, usando esta vulnerabilidad, no tenemos forma de estar seguros de que esto no va a ocurrir a futuro, porque el atacante va a volver a aprovechar una vulnerabilidad tal vez que no sabíamos que teníamos y vamos a volver al paso cero del incidente. Entonces es importante entender qué pasó. Es importante tener cierta certeza de que el atacante ingresó tal vez del uso de credenciales filtradas, o que aprovechó tal vulnerabilidad en tal sistema expuesto, ya que si no sabemos eso, no podemos parchar ese sistema específicamente, y si no parchamos específicamente ese sistema, van a volver a ingresar, ¿ya? Y por el lado de lecciones aprendidas, el tema de cómo evitamos esto en el futuro tiene completamente que ver con los aprendizajes y la misión de un equipo de investigación de amenazas, ¿ya? Con respecto a datos y herramientas que uno puede utilizar para esto mismo, en el mismo proceso de reactivo específicamente, o sea, de entender qué fue lo que pasó y cómo podemos generar mejores recomendaciones para evitar que esto pase a futuro, podemos contar, por ejemplo, el conseguir datos de carpetas de log y eventos, ¿ya? ¿Por qué les voy a contar todo esto? Porque si es que ustedes, ojalá no ocurra, pero si ustedes suelen ser o pueden ser afectados en el futuro por un incidente de ciberseguridad, muy probablemente el CSIRT nacional les va a pedir esta información. Entonces es importante que primero
tengan herramientas que permitan capturar logs y permitan capturar eventos de seguridad en equipos, tanto de usuarios, de trabajadores como servidores. Y segundo, que al momento de que ingrese el CSIR nacional a hacer el proceso de investigación, de entender qué fue lo que pasó y cómo fue que ocurrió, ustedes pueden ejecutar ciertas herramientas que nos van a permitir tanto recopilar esta información como, por ejemplo, también procesarla, ¿ya? Cuando el CSIR nacional les pide carpetas de logs y eventos o información de logs y eventos, en algunos casos suele sugerirles que ejecuten una herramienta llamada Torlight o en otros casos Queen Triage, cualquier tipo de herramienta que nos permita tomar estos logs y procesarlos y transformarlos en un archivo que después pueda ser analizado por otras herramientas o por un especialista, ¿ya? Torlight específicamente, Triage, perdón, son herramientas que ejecutan este proceso de recopilación de logs de sistemas de forma automática. ¿Ya? Después estos logs, por ejemplo, en el caso de logs de Windows, pueden ser procesados con otras herramientas también abiertas, como por ejemplo Chainsaw, que nos permite encontrar ciertos comportamientos en logs de eventos de Windows, por ejemplo, que suelen estar asociados a incidentes de ciberseguridad, como escalamientos de privilegio, ejecución de código en PowerShell, cosas que generalmente pasan en incidentes de ciberseguridad. No significa que toda alerta de Chainsaw sea un incidente. Ahí se requiere obviamente la capacidad de análisis o de inteligencia de un analista de ciberseguridad con experiencia que pueda hacer esa determinación. Pero es importante contar con esta información justamente para poder llegar al punto en el que podamos determinar si es que el log tiene o no tiene relevancia, ¿ya? El CSIR nacional también les va a pedir acceso a herramientas de seguridad de su institución, por ejemplo, a su antivirus, EDR, XDR, si es que cuentan con uno en la nube. Le vamos a pedir credenciales probablemente de solo lectura para poder ver los eventos que generó el EDR, credenciales a sus firewalls, credenciales a sus sistemas de logging. Acá coloqué logos Kaspersky y Fortinet porque son algunos casos que han ido ocurriendo de sistemas que cuentan con almacenamiento de logs y que pueden ser útiles para el proceso de investigación de amenazas para el equipo de CSIR nacional, ¿ya? También dumps de memoria. Si es que los equipos no son apagados desde el incidente, en el cual se hizo el cifrado, por ejemplo, completo de disco, en el caso de un ransomware, le vamos a pedir poder acceder a esos equipos para poder hacer un dump de memoria RAM y poder analizar después ese dump con herramientas como Volatility, ¿ya? Entonces, esto nos va a ayudar a recopilar información del atacante al momento de ejecutar el programa. Tal vez justo en la RAM quedó alguna llave privada utilizada para hacer el proceso de cifrado, o quedó algún dato relacionado a páginas a las que se conectó el atacante desde el computador remoto, comandos que ejecutó, etcétera. Eso también suele aparecer en todo caso en archivos temporales, archivos locales, pero en dump de memoria también podemos encontrar información que el atacante tal vez pudo haber querido borrar de forma preventiva para que no lo detecten, pero que haya quedado igual tomado en la memoria RAM, ¿ya? Carpetas de archivos temporales también y archivos borrados directamente en memoria secundaria, en discos duros, etc. Vamos a solicitar probablemente la ejecución de script de batch o conectarnos a través de SSH a una máquina para poder hacer descarga de estos archivos, ya sea temporales, ya sea recuperación de información de discos que fue borrada, etc., con la intención de poder encontrar tal vez el malware que se ejecutó, el ransomware o alguna llave pública o privada o algún dato de conexión, ¿ya? Entonces es importante también que ahí se facilite ese tipo de acceso. Y contar con muestras de malware también. No siempre se pueden conseguir porque muchas veces los atacantes tienen la capacidad y el tiempo para borrar sus huellas al momento de haber ingresado, pero un proceso súper útil que puede entregar respuesta, o sea, invención de amenaza a respuesta de incidente, el análisis de malware o la ingeniería reversa en script de PowerShell o aplicaciones binarias que se ejecutaron para cifrar datos o para exfiltrar información. Eso lo vamos a hacer con herramientas abiertas, por ejemplo, como Hydra, Hydra Free, por ejemplo, u otras herramientas pagadas también que se puedan contar en ese momento. Y también para temas de análisis, por ejemplo, dinámico de estas muestras de malware, ejecutarlo en entornos aislados, a través de máquinas virtuales, de esta forma poder entender mejor procesos de cifrado, de filtración de información, entender exactamente qué fue lo que hizo el atacante al momento de afectar la máquina correspondiente, ¿ya? Estos son algunos ejemplos de herramientas que se podrían usar en un proceso de investigación de amenazas dentro de la respuesta a incidentes, por lo cual, reitero, les pido que en caso futuro de que tengamos que vernos lamentablemente por un incidente de su institución, por favor cuente con este tipo de elementos para que nosotros podamos hacer la investigación y entender el cómo del incidente de forma
bastante eficiente y de esa forma evitar que el incidente se siga expandiendo, contenerlo adecuadamente y erradicarlo también sin duda, ¿ya? Entonces, en resumen, vuelvo a la primera diapositiva de la que hablamos en esta sección de investigación de amenazas. A medida vamos profesionalizando las capacidades de los equipos internos de investigación de amenazas dentro de un CSIRT, un equipo de ciberseguridad, podemos contar con normas y recomendaciones a medida del panorama de amenazas de la región a la que el CSIRT pertenece, ¿ya? Si no sabemos qué es lo que está pasando, no podemos saber en qué tenemos que enfocarnos para poder evitar que esto siga ocurriendo, ¿ya? Entonces, el proceso de investigación es crítico y es súper importante para evitar que los incidentes ocurran, que al final de cuentas debería ser la responsabilidad de cualquier equipo de ciberseguridad en cualquier país, cualquier institución, ¿ya? No solamente responder, no solamente parchar, solamente contener, es evitar, ¿ya? Contando con esta información vamos a poder difundir mejores prácticas tanto a la ciudadanía como a trabajadores del mundo público y privado. Vamos a poder generar mejores capacitaciones como las que están viendo ustedes, que van a poder entregar conocimiento más directo, más importante, más crítico al momento de evitar este tipo de incidentes, y se va a poder generar mejores normas que van a reforzar junto con los otros componentes que se cumplan ciertas buenas prácticas, siempre considerando obviamente el impacto que ellas tienen frente a el evitar que incidentes de seguridad sigan ocurriendo, ¿ya? Todo esto nos va a permitir, como bien se ve en la diapositiva, el uso eficiente de los recursos necesarios para protegernos del ciberespacio, y van a disminuir el costo económico y social asociado a un incidente de ciberseguridad. Siempre va a ser mucho más barato prevenir el incidente que tenerlo, ¿ya? Si es que en algún momento notamos que eso no es así, es porque probablemente las herramientas o las cosas que estamos intentando usar para prevenir el incidente no son las adecuadas, no son las más eficientes. Y la mejor forma de poder determinar cuáles son esas medidas eficientes que van a prevenir los incidentes es justamente entendiendo cuál es el panorama de amenazas de nuestro sector económico, de nuestra región, en un momento determinado y con un contexto tecnológico determinado, ¿ya? Entonces, con esto finalizamos esta sección del curso y los dejo obviamente invitados a seguir revisando las secciones que vienen. Muchas gracias.